Hola a todos, una vez más. Aquí estamos en lo que ahora cambió de nombre y llamamos Caminos del Sur. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, pues caminante del sur. ¿Eh? Por cosas de... ¿cómo lo decimos? Cosas Eh, de derechos comerciales y ese eh, tipo de cuestiones. Ese tipo de cosas. Tuvimos que El- cambiar el claro, nombre. nuestro querido nombre de antes ya tenía un dueño, lamentablemente. Pero independiente del nombre, el contenido sigue siendo el Sigue mismo. siendo el mismo, exactamente. Em, sigamos, Muy bien. sigamos. En la reunión anterior, ¿cierto? Conversamos un poquitito de todo el enredado paisaje que hay en la mente y cómo el acto de pensar no era simplemente dejar que fluyera eso que uno tiene dentro, Ajá, sino que pensar significaba al principio sobre todo un gran esfuerzo. ajá. Luego es simplemente la voluntad en práctica. Al principio cuesta, después no cuesta, pero siempre hay que hacerlo. Pensar significa entonces preocuparse de que esas otras cosas no le quiten su lugar al pensamiento, no lo desplacen, no lo empujen, no lo deformen. No sentarse como a ver cómo pasan frente a mí, sino que darle una dirección. Eso, lo dijiste muy bien, darle una dirección. Y la dirección viene dada por ellos mismos. Ajá. Entonces, justamente de ahí quería partir para presentar una vueltecita más de tuerca a la idea que estamos comentando con ustedes sobre la realidad del pensar. Y tiene que ver con eso, con el hecho de que yo puedo pensar con tanta claridad y con tanta evidencia, simplemente porque me puedo unir por completo con el contenido de un pensamiento. Un pensamiento puede mostrarme todo lo que tiene y si yo sigo años pensando en algo, durante los años que siga, me va a seguir contando cosas. No, Ajá. Entendiéndolo como un pensamiento y un grupo de pensamiento. claro, porque atrae a otros y a otros y me Ajá. va mostrando en el fondo, es como que me fuera mostrando todos sus amigos. Ajá. ¿Cierto? Entonces yo quiero entrar en contacto con un pensamiento y este pensamiento me dice, mira, tú no me vas a entender si no entiendes también esto y esto otro y lo demás allá. Ajá. Y en ese intento de entender una cosa y luego la siguiente y luego la siguiente, uno llegaría a entender un todo. Exactamente, al final, si uno lo hiciera de manera absoluta, si pudiéramos tener el tiempo para pensar, no sé, horas o días, Ajá. tal vez llegaríamos a formar como tremendas totalidades, como tremendas familias de pensamientos. Y algunos que han pensado más que nosotros llegan a decir que todo eso al final se termina transformando en un solo como globo interconectado de millones de ideas. Ah, Como ajá. que todas las ideas al fin se forman o generan una especie de unidad absoluta. Bueno, Eh, los que han intentado pensar o los que han estado siguiendo lo que hemos dicho, se tienen que dar cuenta de, yo voy a decir como una pizca de ese ¿Ya? intento, que es cuando uno piensa en algo y uno llega de alguna manera a esta satisfacción Sí, de de acuerdo. comprender lo que algo, uno entiende algo de ese algo en lo que se estaba pensando, no sé Exacto. si... Hay una frase de este escritor argentino extraordinario, ¿cierto? De Borges, que él dice, no me acuerdo en qué historia, es uno de sus cuentos, hay una frase que dice, oh, la alegría de entender, mejor que la de sentir, mayor que la de imaginar. Ah, que bueno, él lo sabía entonces Sí, de lo él que lo estamos sabía, hablando. ciertamente. Entonces, al pensar nos encontramos con esta satisfacción final. Yo digo final porque cuando uno la encuentra generalmente uno se detiene. Y sí, tienes toda la razón. Entonces, porque uno tampoco quiere provocar una gula mental, ¿no es cierto? Ah, qué buena, Ah, qué bonita observación. Claro, no se trata de volverse loco y abandonar todos los deberes de la vida por sentarse ajá, a pensar. exacto. Entonces, uno se siente satisfecho, se detiene, pero si uno siguiera con el transcurso de los días, de los meses, de los años, ¿no es cierto? Pensando una misma cosa, uno se daría cuenta que esa satisfacción puede ir creciendo de alguna manera. En el Exacto. fondo es más grande eso final. Sí, exactamente. Se va formando un paisaje cada vez más detallado y más completo. Ujú. El que podamos hacer eso nos lleva un poquito a las reflexiones del audio de hoy. Y es que si pensamos bien que con un pensamiento nos podemos unir por completo y con toda esa cadena de pensamientos que vienen rodeándolo, nos vamos a dar cuenta que eso solo se puede lograr si tenemos una enorme afinidad con esos seres que son los pensamientos. Nosotros ya habíamos avanzado, ¿cierto?, en los audios anteriores, a la idea de que los pensamientos fueran realidades, que yo invitaba, decíamos metafóricamente, yo invitaba a pasar al salón, a la sala de estar de mi mente, para que ellos pudieran contarme sus historias. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que eso no es una metáfora, sino que en efecto, cuando yo medito, cuando yo reflexiono sobre el hecho de que puedo pensar completamente un pensamiento, Ajá. es decir, que no me deja nada escondido si yo sigo, Ujú.
me voy a dar cuenta entonces que ese pensamiento tiene que ser algo muy parecido a mí. Mm. Porque de lo contrario, ¿cómo es En- posible en- que yo lo pueda alcanzar? y no solo alcanzar en el sentido de entenderlo, de comprenderlo, sino que esa afinidad. Exacto, exacto. O sea, en la práctica yo me voy a dar cuenta que el pensamiento mismo no me pone ningún límite a que yo lo conozca. Que soy yo el que, como dijo bien recién mi amigo, soy yo el que para. Soy yo el que dice, "Mm, por ahora Ah, está bien". O el que pone los límites, como hablamos en el capítulo anterior, que nos detiene, o sea, nos saca del hilo pensante. Claro, cuando yo me veo asaltado entonces por estas otras realidades que me interrumpen, Ajá, o cuando en efecto tengo, no sé, tengo que ir a trabajar, entonces ya no puedo seguir pensando más, exacto. entonces detengo el proceso. Soy yo el que lo detiene, el pensamiento Mm. está ahí como que me ofreciera toda su vida en una bandeja. Ahora, es, eh, es complicado igual esto, porque ahora estamos como diciendo otra cosa que se tiene que, o sea, en el fondo todo lo que hemos dicho se tiene que vivir, Exacto. pero esto es más profundo en Es ese más sentido, sutil, claro. porque alguien puede pensar, llegar a esa satisfacción, encontrarse con ese pensamiento, pero todavía no sentir que el pensamiento es uno como él. Exacto. Entonces, a lo que estamos invitando ahora es que uno observe ese momento en que piensa, en que tiene una duda, porque generalmente la duda es el motor del pensamiento. También se dice, por otro lado, que el asombro, ¿cierto? En filosofía. Sí. Pero el asombro y la duda tienen lo mismo en común. Mm. Tienen esta idea de que necesito unirme con eso, Bueno, necesito y conectarme. la razón de que la gente no se una tanto con las cosas pensantemente es porque lo que hablamos al principio, que uno cree que ya sabe todo, entonces se Exacto. perdió la duda Se perdió la duda y se y, perdió el y asombro. obvio que el asombro. Claro, ¿por qué? Porque todo tiene nombre ya. Nuestra civilización, mientras podemos hacer este símil, yo sé que de repente es como que nos vamos un poco, pero es tan bello hablar de todo esto. Eh, no solo hay que ser claros, también hay que ser bellos. ¿Eh? Ajá, Eh, que es como una biografía humana, en el sentido de que cuando las civilizaciones son más niñas, viven en el asombro y en el descubrimiento. ajá, Pero cuando se van poniendo adultas, es decir, cuando las civilizaciones se van como floreciendo, enriqueciendo, complicando, ajá. creen que llegan a ese punto en que ya lo saben todo y ahí el asombro muere. Bueno, y la diferencia es que en el primer caso el asombro viene dado y después ya se tiene que buscar. Claro, justamente cuando una civilización como la nuestra ya está como llena de significados, uno tiene que empezar a buscar deliberadamente el asombro. En el caso de los Mm, niños viene dado. ¿Mm? ajá. Entonces eso quiere decir que si estamos en este punto es porque tenemos la capacidad de encontrarnos con eso. Exactamente, Entonces, ¿cómo seguimos? justamente. Entonces, retomando esta idea, ¿cierto? Si alguien, como bien decías tú recién, piensa porque tiene una duda o porque se asombra con algo, y llega de repente a generar una respuesta que le parezca buena, muchas veces puede detenerse ahí, porque entonces cuando el alma encuentra paz, no sigue buscando, Ajá, ¿cierto? Puede detenerse ahí sin haber tenido nunca la experiencia de que se unificó con un ser parecido a uno mismo. Eh, porque todavía tenemos muchos prejuicios respecto a la naturaleza como muerta o mecánica del pensamiento, porque así nos han enseñado. ajá, Entonces lo que nosotros estamos ahora invitando a considerar como una puerta o un punto de partida para reflexiones, esto que vamos a comentar, que ya lo dijimos pero lo vamos a decir de nuevo, no es algo que tienen que saber, pues es algo que tienen que empezar a percibir, a vivir, a sentir. No los Que, queremos convencer en el fondo. exacto, sino que esto es algo que tienen que hacer, que es que cuando entiendan algo se den cuenta que el acto de entender solo se podría dar si eso que ustedes están entendiendo y ustedes fueran de la misma naturaleza. Mm, De lo contrario, no se podría producir esa sensación de que yo conozco todo lo que es el otro. ajá, Eh, Así en la vida cotidiana uno nunca llega a conocer nada, ninguna percepción sensorial tan claramente, a menos que la piense, por supuesto. Por eso siempre el mundo, las personas, los animales, las plantas nos parecen que tienen algo misterioso, a pesar de todo. ajá, Porque la percepción no me permite unirme por completo. La percepción de algo, la percepción de una planta, por ejemplo, me muestra que la planta está ahí y está creciendo y desarrollándose. Si yo no la pienso, me quedo en la fascinación. Y si la ujú, pienso, si empiezo a pensar qué es lo que está detrás de la conducta de la planta, esos pensamientos poco a poco me van haciendo entender lo que estoy viendo, por ajá, ejemplo. Pero ese entendimiento es una unión completa. mm, Entonces, lo único que queremos recalcar en este momento de la observación es que cuando uno piensa y se une completamente con un pensamiento, y la sensación de que la unión es completa es porque me doy cuenta que no queda ningún rincón sin explorar.
Ajá. Es decir, la duda o la necesidad de conocer se calma completamente cuando uno piensa. Mm. Eh, Cuando yo puedo verificar eso, lo que estamos diciendo entonces es que eso es debido a que el pensamiento y yo somos de la misma naturaleza. Ajá. Y eso, si le damos una media vueltecita más de la tuerca, quiere decir entonces que los pensamientos son yoes como nosotros. Ahora, es complicado, acercarse a esto sin todavía haberlo experimentado. Entonces, una de las razones de por qué no creemos que es así es porque no consideramos que hayan otros yoes como nosotros que no tengan cuerpo. Es una muy buena observación, tal cual. Entonces, esa es una de las limitantes. Entonces, por eso no se puede llegar y entender o llegar y aceptar. Tampoco queremos que lo acepten, ¿no es cierto? Exacto. Dijimos que no era un camino dogmático y lo que no queremos es que no vengan aquí a creer, sino que lo intenten y se encuentren con esa realidad. Claro, reflexionando sobre el momento en que entienden algo bien entendido, eh, como que complázcanse en observar eso y darse cuenta que no hay ninguna distancia entre ustedes y el pensamiento. Mm, Están como en un abrazo absoluto. mm. Ahora, una de las razones de por qué es así también, y es que piensen en una persona, en otra persona, en un amigo, en un familiar, lo que sea. Tengan a alguien en la mente e intenten describirlo. Si lo logran describir, se van a dar cuenta que lo que están describiendo de la persona son ideas también. Mm. Entonces, las personas también son ideas. Sí, Entonces, es esto mismo, pero sáquenle el cuerpo. claro, es justamente, se puede ver de los dos lados. Los seres humanos entonces somos ideas con cuerpo y, y las ideas son ideas, nomás no tienen Mm, cuerpo. Son presencias, son ajá. seres. Entonces, la invitación es que se unan con las ideas las ideas de las ideas mismas, de los Exacto, pensamientos, y obviamente que van a poder entender la idea sí. de todo lo que es. Un tip ahí respecto de lo que comenta mi amigo sobre el conocer personas. Eh, Uno cuando recuerda personas puede recordarlas de tres maneras. La primera manera tiene que ver con acordarse del aspecto de la persona. Entonces, por ejemplo, me dicen, oh, sí, mi abuela. Y yo cierro los ojos y veo a mi abuela. Veo Ajá, una imagen de ella. La segunda manera es relacionarme con lo que esa persona significa para mí o los sentimientos que hemos tenido. Por ejemplo, con mi abuela he compartido tantos bellos momentos, entonces esos sentimientos recordados que se pueden sumar a la imagen o ujú, pueden venir aparte de la imagen, esos sentimientos son también una segunda forma de recuerdo. Pero cuando yo me pregunto, ¿pero quién es mi abuela? Más allá de las emociones que me produce y ajá, más allá de su vestido, su delantal y su moño, ajá, ¿quién es ella? Ahí empieza uno a tratar de describir y lo que está describiendo es la idea de la otra persona, mm, la forma en que enfrenta la vida, etcétera. Y eso ya no tiene una imagen. mm. Bueno, eso se va apareciendo poco a poco a encontrar la idea de la otra persona. Entonces, la idea de la otra persona está desde cómo se vista hasta lo que es Claro, interiormente. claro, y uno podría decirlo en términos muy, muy amplios, la idea de la otra persona se ha expresado en su biografía, Ajá. en la forma en que vive. Mm. Es por eso que uno no puede juzgar a las personas por un acto en Ah, particular. totalmente, porque uno no tiene idea de todo lo que ha pasado antes y qué es Ujú. lo que va a pasar después. Exacto. ¿Eh? Exactamente. Bueno, cuando uno hace eso, tomando este bello camino que sugeriste tú, cuando uno hace eso de vencer la dificultad de comprensión de suponer que hay yoes que no tienen cuerpo, haciendo el ejercicio inverso, es decir, quitarle el cuerpo a yoes que ya lo tienen, o Ajá. sea, personas, y uno se va a dar cuenta que igual puede llegar a una unión semejante, está muy cercano entonces a darse cuenta en la experiencia, no por la mente intelectual, sino que a través de la vida, Ujú. que efectivamente los pensamientos son seres como yo. Y de hecho, nosotros lo comentamos creo que al principio, muy a la pasadita, que la única forma de llegar a tener la vivencia de que el pensamiento que estoy teniendo es mi contacto con otro ser, es como un abrazo apretado con ese otro ser, la única posibilidad de lograrlo es dedicándole tiempo y atención de calidad al hecho de pensar. Mm. Si puedo pensar concentradamente sin que nada me distraiga y puedo mantener ese pensamiento, y si tengo que trabajar y lo tengo que interrumpir y mañana lo retomo y pasado mañana lo retomo y en una semana lo retomo, y voy Ajá. siendo constante, casi podemos garantizar que van a tener la experiencia de la unión personal con un pensamiento. Mm. ¿Quiénes son esos seres? Por ahora vamos a lanzar esta hipótesis, ¿eh? Ya. No me lo crean, ¿cierto? Esos seres son los seres que en la tradición han sido siempre nombrados como los ángeles, los arcángeles, etcétera. Es decir,
los supuestos seres espirituales. Ajá. Cuando pensamos, por lo tanto, podemos decir así, entramos en contacto con la esfera de los seres espirituales que antiguamente describían como que estaban afuera, Ah, exacto. Como que estaba en el en el cielo incluso. paraíso. Claro, en el paraíso o en el cielo o en el Ajá. universo. Mm, Y la verdad es que están con nosotros cuando pensamos. ajá. Nuestro pensamiento no es más que entrar en el baile con ellos. El lugar. Claro, es el lugar del encuentro. Exacto, el lugar del encuentro. El pensar es el lugar del encuentro. Entonces, cuando uno abre su espacio pensante para recibir estos seres y no los deforma ni los empuja con nada, ellos vienen y muestran lo que son. Y van a darse cuenta que estos seres tienen toda la disposición del mundo a venir a conversar. Nos quieren conocer. ¿Eh? Exacto. Ábranse a la posibilidad, a pensar que el mundo se va a acabar. Claro, que se va a acabar la posibilidad de pensar. La Sí. posibilidad, exacto. Porque Cuando piensen por nosotros las máquinas, estamos diciendo lo mismo, claro, es como por lo que se ve que se viene encima, caray, parece que hay que apurarse en pensar un poco. sí, no vayan a inventar algo que nos impida pensar. Bueno, Bueno, ya hay bastantes ya hay cosas bastantes cosas que que buscan impedirnos pensar. la Claro. vida. Entonces, a fortalecer ese aspecto Exacto. y a encontrarse con eso, a encontrarse con esos seres que están ahí. Pero no nos crean, Claro, búsquenlo. háganlo, inténtenlo, pónganlo a prueba. Eh, Tenemos que decirlo en el fondo como es una cosa de mucho tiempo. sí, no lo Y van a lograr en una semana. no, y tal vez tampoco en un año. Entonces, No, claro, pueden pasar años y años. ajá, No lo tomen como algo neurótico, que tengo que lograrlo ya. exacto. Lo que sí podemos decir es que lograr este encuentro produce un fortalecimiento y una felicidad que no se conoce fuera de esto. Ajá. Sí, ¿Ok? sí. Los transforma en personas absolutamente distintas a las que eran antes. Bueno, aceptando lo anterior como un desafío, entonces, como una práctica, como una invitación, como una posibilidad de alcanzar algo que de otro modo no se puede conseguir, queda un cuarto de vuelta de tuerca más hacia algo que vamos a decir con como un extremo respeto y pudor, Ah, porque es probablemente uno de los límites en el sentido de lo más alto a lo que la experiencia interior puede llevar. Y aquí sí que lo decimos con la impresión de no querer convencer a nadie. O sea, si ya habíamos dicho esto anteriormente, aquí yo lo redoblo y lo sí, triplico. es lo que hemos dicho también cuando hacemos las clases, no nos crean Claro. nada de lo que estamos diciendo. Claro, traten de vivirlo y Mm, la experiencia, la comprobación interior que va a mm, venir es tan personal que solo uno sabe cuando está experimentando la certeza. ajá, Nadie exacto. puede darles la certeza. Mm, Ustedes lo tienen que vivir. ¿Qué es lo que queremos compartir ahora? Si yo ya he admitido que los pensamientos son realidades, y si ya he admitido que estas realidades son seres parecidos a mí, solo que tienen otras formas de ser, yo es que no tienen cuerpo entonces, ujú, me puedo dedicar durante mucho tiempo de mi vida, el tiempo que tenga disponible cada día, a ir conociendo estos como amigos inmateriales, ajá, ¿cierto? ujú, Y a ir haciéndome cada vez más amigo de los pensamientos, de modo que ellos me puedan ir contando cada vez mejor lo que son. ajá, Y después de un tiempo, tal vez pronto, me puede dar la inquietud de saber, bueno, ¿y de dónde vienen todos ellos? ¿Por qué existen? mm, ¿Han existido desde siempre? Y para encontrar eso, tengo que hacer lo mismo que hago cuando observo cualquier otra cosa. Es decir, tengo que pensar en ellos. Pero ahora pensar en lo que los une, a pesar de que sean distintos. Me refiero, tengo que tomar un pensamiento, luego otro, por ejemplo, pensar en la justicia, luego pensar en la calma, luego pensar en la urgencia, luego pensar en la piedad, luego pensar en la mentira, luego pensar en la paciencia, ajá, y después preguntarme, he pensado cada uno de ellos un momento, para más o menos tener un paisaje de lo que son, y luego decirme, ¿y qué tienen todos ellos en común? Porque lo que tienen de diferente es evidente, pues. Lo que tienen exacto. de diferente es lo Ah, que hace que uno sea la paciencia y el otro la mentira, Y etcétera. de hecho, entre uno y otro de repente no No hay, hay, no hay contacto directo, no hay un contacto. claro, no hay un vínculo inmediato. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es la idea detrás de todas las ideas? Mm. ¿Eh? Y ahí uno empieza de a poquitito a acercarse a algo muy, muy grande, que entonces lo sugerimos ahora casi en un susurro. Sí, es complicado porque yo sé que lo están escuchando y no es complicado tomarle el peso que le estamos tomando nosotros porque
sabemos que no están en el mismo lugar desde donde lo estamos mirando. Claro, porque nosotros hemos trabajado años por esto. Exacto, entonces lo decimos con, como dice mi amigo aquí, con pudor, con extremo respeto y como que quisiéramos susurrarlo también, Exactamente. porque es muy importante. Sí, Entonces, vamos. claro. Cuando yo me pongo a pensar en en lo que tienen en común todos los pensamientos, entendiéndolos como seres, me doy cuenta que cada uno de ellos vive la vida de una cierta manera. El pensamiento del orden quiere vivir la vida ordenando las cosas. El pensamiento de la furia quiere vivir la vida enojándose. El Ajá, pensamiento de la mentira quiere vivir la vida escondiéndose de la verdad. El pensamiento de la paz quiere calmar a todo. Es como que cada uno tuviera una forma de ser, una voluntad. Si yo lo pusiera en una reunión, la paz trataría de pacificar todo, el desorden desordenaría todo. ajá, Tienen una voluntad de ser. ¿Y qué tienen en común las voluntades de ser? Que son casos particulares de la voluntad de ser en sí. ajá. De la voluntad de ser máxima, de la Del voluntad ser primera. todo, la voluntad Ajá, primera. Entonces me doy cuenta que detrás de todos los pensamientos está un ser en sí, del cual cada pensamiento es un pedacito, es un fragmento. ajá, Y ese ser en sí, descubro, pensando en él, que es como la abstracción, así como lo que está más atrás de todas las ideas, que ese ser en sí solo puede provenir de sí mismo, ajá, porque no tiene ninguna limitación, puesto que las limitaciones están en los pensamientos específicos. ajá. Él no tiene que elegir si ser el orden o la furia o Porque lo es todo, en lo el es todo. Todavía no se ha especificado, todavía no ha decantado en elegir esta forma o esta otra forma. ¿Ya? Ajá, Y ese ser que todavía no se ha especificado, es decir, todavía no se ha autolimitado, ajá, que es todo, no puede provenir de otro ser, porque si proviniera de otro ser, tendría la limitación de no ser ese otro ser. ajá, exacto. Por lo tanto, no le queda otra a ese ser que provenir de sí Ese mismo. mismo. Ujú. Y eso, amigas, amigos, es obviamente Dios. Es decir, sí podemos acercarnos a la comprensión de la existencia de Dios pensando. Mm. Yo sé que si lo están escuchando, van a sentir, si le están poniendo la atención debida, van a sentir Un escalofrío. sí, la inquietud que tenemos nosotros. Queremos ser bien enfáticos en esto, pero siempre antes de comenzar los programas nosotros conversamos de qué vamos a hablar. Y decir o no decir esto fue una cosa importante para Una nosotros. decisión, claro, Mm. no fue hecho al azar. Podríamos no haberlo hecho, Mm, podríamos haber seguido por otro camino, pero, pero sentimos que no lo está diciendo nadie en realidad. claro, Y aunque son 40 suscriptores hasta el momento, eh, son 40 que saben esta verdad y ni les explicamos lo que sentimos ahora, lo que se siente aquí. exacto. Mm. Entonces, más que nunca, casi como si estuviéramos en el corazón de rodillas frente a ustedes, más que nunca les decimos, por favor, esto último, atesórenlo, cuídenlo, no lo nieguen porque les parezca absurdo, no lo crean porque les guste, traten de vivirlo. Mm. Repetimos, si ustedes profundizan la experiencia de pensar, van a llegar al punto en que van a sentir que se unen por completo con los pensamientos, como si fuera un abrazo de amor. Cuando lleguen a sentir eso con los pensamientos, y eso se logra con dedicación, con atención, cuando lleguen a sentir eso, no les va a costar entender que los pensamientos son seres igual que ustedes. Ajá. Y cuando se pregunten de dónde vienen esos seres, van a tener que descubrir que cada uno de ellos, incluyendo cada uno de nosotros, es una forma, una determinación, una limitación de una voluntad inmensa que Mm. puede todo. Y cuando piensen en esa voluntad inmensa que puede todo, que está un peldaño más arriba que todos los seres que ustedes pueden pensar, se van a dar cuenta que esa voluntad inmensa que lo puede todo no puede provenir más que de sí misma. Y cuando lleguen a eso, van a entrar por el camino del pensamiento a la presencia de la divinidad. Mm. Tómenlo con la calma que corresponde y obviamente que si están sintiendo esta sensación, tómenlo, tómenlo en serio. Sí. Eh, Bien puede ser, amigo mío, no sé si la única, una de las experiencias más importantes que alguien puede sí, tener en una vida. eso en el fondo era lo que quería decir. ¿Qué tan en serio? Es lo más en serio en realidad. Sí.
Todo lo demás no es tan complicado. Claro, Todo puede, esto es como lo central. todo puede pasar, y con esto me refiero a las complicaciones de la vida, Mm. a las complicaciones de pareja, de madre, padre, hijo, a las De complicaciones trabajo, de trabajo, salud, de, lo ¿no que es quieran. cierto?, de vivir, de Mm. todo lo complicado, no es tan en serio como esto que estamos hablando. Sí, esto puede ser lo más trascendente de una vida. Mm. Descubrir esa existencia y soportar la evidencia. Bueno, y no es algo que tampoco pensando de repente va a llegar. O sea, que si piensan mucho va a llegar. Pero también va a tener que pasar otra cosa antes de que llegue, y es que ustedes van a tener que hacer un compromiso también. Mm. Y, y ese compromiso no puede ser radical de inmediato Exacto. porque uno no entiende esto todavía. Sí. Pero uno ya se compromete al querer decir, ya voy a pensar 10 Voy a minutitos. intentarlo, ¿Mm? claro. Voy a pensar 10 minutitos y mañana otros 10 minutitos y mañana al otro día no pude, pero pasado voy a intentar pensar 10 minutitos. Ya es un compromiso eso. La gente que trabaja directamente con nosotros en las reuniones ya hace un compromiso por ir. Sí, Pero llega un momento en que esto se hace tan latente en las personas que tienen que hacer un compromiso que es más grande todavía. sí. Nosotros ya hicimos ese compromiso Ahora, y por eso estamos tomando esto con tanta y tan extrema seriedad. sí. Ahora, no hay nada de que asustarse, ¿cierto? Ajá. Porque es la mayor grandeza y belleza posible. Pero a lo que vamos es que, como es una realidad que de alguna manera me está invitando a definirme frente a ella. Ajá. No es una abstracción. Entonces, quien quiere tomar el camino de acercarse a lo espiritual, tiene que tarde o temprano definir su postura absoluta frente a esto. Ujú. Y es bonito eso porque para definir la postura uno tiene que definirse uno primero. Exactamente. Entonces, si llegan hasta ese punto del que nosotros estamos hablando, se van a conocer mucho más de lo que se conocen ahora que están escuchando esto. Totalmente. Entonces, conocerse es ser libre. Nunca mejor dicho, mi amigo. Entonces, si quieren experimentar la verdadera libertad, búsquense aquí. Sí, es Ujú. una excelente oportunidad y posibilidad de hacerlo. Y no necesitan nada más que su propia voluntad para Mm. llevarlo adelante. Es nuestro regalo para ustedes de Navidad. Sí, es un bonito regalo de Navidad. Totalmente de acuerdo. Bien, pues Ya. vamos a salir de esta profundidad y decir simplemente que para la próxima reunión vamos a hablar de otra faceta que tiene que ver con la aceptación de la realidad del pensamiento. Pero esto que acabamos de decir va a quedar ahí. Va a quedar ahí como una especie de fuego prendido para el que quiera Ajá. entrar en él y vivenciarlo. Ya pues, así que los dejamos invitados a estas indagaciones. No están obligados, esto siempre ha sido una invitación. A pesar de lo denso que suena, tiene una fuerza y una libertad interior que esperamos sinceramente que conozcan y que Ajá. vivan. Mm. Y hasta la próxima grabación, pues, donde continuaremos dándole ahora un giro un poquito más práctico, si quieren, a lo que estábamos conversando. Mm. Nos vemos en la próxima y súmense a la fiesta. Sí, pues sí, sobre todo que esta sea la fiesta de fin de año, no la tontería del consumo y esas cosas. ¿Eh? Exacto, que esta sea la Esta es la gran fiesta. verdadera Navidad. ¿Eh? Ajá, exacto. Ya amigos, pues, ¿eh? Nos vemos.